Se supone que la mayor parte de los países de América vivimos en una democracia o en alguna derivación de lo que es el estilo democrático. Esta es una palabra compuesta, demos pueblo y cracia ley, lo cual supone que la ley está en el pueblo, cosa que no es del todo cierta, porque si bien es cierto que el pueblo con su voto otorga el poder, no es cierto que el pueblo es el que tiene el poder. El pueblo da el poder a algunos, que son los que finalmente deciden. Ahora, lo que convierte a este estilo de gobierno en supuestamente un gobierno del pueblo es que la mayor parte de las decisiones deben ser colegiadas, consensuadas. Debe haber un equipo que negocie y que finalmente apruebe o desapruebe. Y dicen los estudiosos en el mundo occidental que esto es el mejor estilo de gobierno que hoy por hoy se puede proponer al mundo. Porque esto promueve la equidad, la justicia y evita la dictadura, evita el control en un solo hombre. En el lado extremo, pero no antagónico, está la monarquía. Por cierto, debo advertir que todo lo que estoy diciendo no tiene ninguna connotación política actual. Ya ustedes verán que todo es totalmente histórico en honor a la Biblia y en honor a la forma en cómo vamos a aplicar algo que de sobra la mayor parte de ustedes sabe, y yo solo estoy recordándolo. Bien, por el otro lado está el sistema de la monarquía, cuyo control o cuyo gobierno está en el monarca, es decir, en un solo hombre. Para algunos países del mundo oriental, este término ni es desconocido ni es desaprobado, porque en realidad es lo que algunos de esas naciones viven en una monarquía. Dije que no son antagónicos por lo que ahora voy a explicar. De hecho, este estilo de gobierno, que aunque el mundo occidental, el mundo democrático, entre comillas, lo desaprueba, y lo desaprueba porque se supone que la monarquía lleva a la dictadura y que la dictadura lleva al abuso, lleva a todo lo que de sobra conocemos o que los libros de historia enseñan. Y de ahí que lo pintan como si se tratase de un monstruo político, la monarquía como tal. Pero insisto, hay otros países en donde no lo ven como un monstruo, sino que es el estilo de gobierno que siempre han tenido y que lo siguen promoviendo. Ahora, ¿por qué esa supuesta antagonía? Bien, atentos. Esta monarquía nos lleva a dos extremos, que no necesariamente la democracia nos lleva a los extremos. La democracia, en honor a que son varios en el poder, pues nos puede llevar a un colegio de decisiones, nos puede llevar a una especie de largo espectro o de ancho espectro de decisiones, pero no así en esto. Aquí hay o un buen gobierno o un mal gobierno. Punto. No existe el estado intermedio en la monarquía. ¿En honor a qué?
si la monarquía en ese momento histórico tiene un buen rey, pues ese estado va a gozar de progreso, de ecuanimidad y de justicia. Pero si esa nación tiene un mal rey, esa es una especie de infierno. Se convierte en un dictador y junto a ello una cantidad de tristeza y sufrimiento para el pueblo. Ahora, voy a demostrarles históricamente lo que estoy diciendo. La historia de Israel como país, estoy hablando de los hebreos, es exactamente el ejemplo de lo que acabo de decir. Porque cuando ellos gozaron de tener un buen rey, la nación fue en progreso, en justicia y en paz. Pero cuando ellos tuvieron un mal rey, fue una depravación, fue un genocidio, fue un abuso que los llevó hasta la esclavitud. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? El rey. Si tenés un buen rey, feliz. Si tenés uno malo, pues dolor y tristeza. Eso, en teoría, no sucede en la democracia. Ahora, cuidado, yo no estoy promoviendo y diciendo que la democracia es el mejor estilo de gobierno. Dije que en América hemos nacido bajo dicho concepto. Como dato curioso, ustedes deben saber que cuando la monarquía ha estado bajo un buen rey, es teocracia. Al menos en Israel. Lo repito, teocracia es el estilo de gobierno que Dios diseñó para la humanidad, pero que el hombre se rebeló. ¿Qué es teocracia? La ley es Dios. Cuando un buen rey, es decir, bajo la monarquía, ejerce el liderazgo, eso es teocracia en la historia hebrea. El típico ejemplo fueron los tres grandes monarcas de la nación judía, puntualmente Saúl, David y su hijo Salomón. Si bien es cierto que ellos no eran perfectos, si bien es cierto que cometieron atrocidades, cierto es también que llevaron a Israel a la época de oro. Así lo reconoce la historia. Es una especie de escala ascendente. Esos 120 años, el surgimiento de la nación hebrea con el liderazgo de Saúl fue próspero, pero lo llevó a un estado intermedio. David lo llevó a la cima y su hijo lo convirtió en gloria. Esos 120 años, Israel gozó de la época de oro. Fueron tan prósperos, tan ricos, y hubo tanta paz, que hasta donde tenemos registro, Salomón no peleó más que 2 o 3 batallas. Y las 3, ni históricas ni emblemáticas, diría yo, heredó ya un reino en paz, con un ejército tan poderoso y una economía tan fuerte que Israel no necesitaba nada. ¿A consecuencia de qué? De la monarquía traducida en una especie de teocracia. Ellos tuvieron reyes que amaban a Dios y eso era teocracia. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces? El otro extremo dentro de la monarquía, un mal rey. Viene el hijo de Salomón, nefasto en su gobierno, déspota, asesino, y lleva a Israel en una podredumbre moral, injusticia, intranquilidad y miseria. Les dije, en la monarquía sí están los extremos,
que probablemente en la democracia no es frecuente verlos. Diría yo que en la democracia regularmente hay una media. Ni podemos jactarnos de gloria ni de extrema desgracia. Ahora, en este contexto, incluso en los países democráticos, cuando viven crisis y son empujados a un cambio de estilo de gobierno, surge una palabra que en política está de moda, o siempre estuvo de moda, es Mesías. Esta no es una palabra que surge en el espectro político. Esta es una palabra absolutamente en el espectro religioso, pero que los políticos disfrutan usarla. Usted ahora dirá, ¿por qué? Bueno, voy a explicarle. En este concepto de la monarquía hebrea, cuando Salomón rompió la época de gloria por sus pecados y dejó ese legado a su hijo y a los hijos de sus hijos, la desgracia y la miseria fueron el común denominador. El pueblo de Israel como tal ansiaba, clamaba, rogaba por el regreso de un hijo de David con la sangre de David. No estoy hablando en forma literal, digo en forma retórica. Ellos rogaban que un hijo del mejor de todos los reyes se levantara y se convirtiera, al igual que su papá, en el mejor de todos los reyes. Un libertador, un hombre paladín de la justicia, un hombre que llevara paz, ecuanimidad al reino. Pero en su defecto, lo único que venían eran reyes de ese linaje, pero contaminados, sucios. De vez en cuando en la historia surgía uno con la sombra de David. Esa idea provocó el deseo de un Mesías, un libertador. Y de ahí que se puso más de moda el título de Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque príncipe es el hijo de un rey. Entonces el clamor, la súplica, el deseo, la ilusión es que se levantara un hijo de los hijos de David que se convirtiera en el libertador de Israel. Mesías significa ungido, del hebreo al español. ¿Por qué ungido? Es que lo que hizo a David diferente a cualquier rey de cualquier nación, lo que lo convirtió en un gran rey, es que había sido ungido por Dios. Es que el profeta Samuel, en una ceremonia divina, derramó aceite, pero en realidad lo que estaba siendo derramado sobre la vida de David era el Espíritu de Dios en su gobierno. Cuando se dice Mesías príncipe, se está invocando, se está deseando que se levante otro rey que tenga la unción de Dios. Príncipe porque tendrá que venir del linaje davídico. Dicen los políticos hoy día, en uno o en otro gobierno, que están en busca de un Mesías. Están en busca de un personaje sin mancha histórica
hablando en política, sin ambiciones de poder, sino más bien con el deseo de instalar un gobierno de progreso, de justicia y de paz. Dirá usted, ¿hacen bien entonces en ocupar la palabra de Mesías? Yo diría, en el contexto retórico, sí, pero en la realidad no. ¿Por qué? Porque es absurdo, es de ilusos suponer de que en el espectro político se puede levantar un Mesías, en un gobierno o en otro, en un estilo de gobierno o en otro, porque eso es de forma exclusiva un título espiritual. Aún más, para satisfacción de los judíos, la profecía dice que sí vendría ese Mesías príncipe, ese libertador. Y la iglesia con el Estado unida, esperando que ese Mesías príncipe se levante. Noten otro detalle increíblemente curioso. Hoy por hoy, los judíos siguen esperando a ese Mesías príncipe. Sin embargo, tienen democracia, no monarquía. ¿A qué se debe? Simple, esperan con ansias y con toda pasión, oran por eso, para que ese descendiente davídico resurja e instale una vez más la monarquía y sea el Mesías príncipe. Pero entre tanto eso sucede, no admiten la monarquía en ningún otro estilo. Y de ahí que practican la democracia. Extraño, ¿no? No, bíblico, profético. Bien, ¿qué relación tiene todo esto con el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando? Todo, por lo que ahora explico. Si este contexto está claro, vamos a entender que los judíos entendieron la profecía, pero solo la mitad. Y diría yo, lo que les dio la gana entender. Porque la profecía era suficientemente clara, advirtiendo que el Mesías príncipe vendría en 2 etapas. No estoy diciendo que vendrían 2 Mesías. Estoy diciendo que el Mesías príncipe vendría en 2 etapas. Que en su primera etapa, él instalaría el gobierno espiritual, cuyo poder sería la plataforma para en la segunda etapa instalar su gobierno físico. Lo voy a repetir. El Mesías príncipe, la profecía dice que vendría en 2 etapas. La primera, la instalación del gobierno espiritual, y la segunda, la instalación del gobierno físico. Su primera venida era la fundación para catapultar su segunda venida. Todo estaba claro en la profecía, pero ellos no termino de entender por qué hicieron oídos sordos y ojos que no miraban a su primera venida.
Creo que van a entender esto mejor al recordarles el Domingo de Ramos en la historia. La mayoría, supongo, sabe al respecto. Nuestro Señor Jesús, encarnado en Cristo, entra a Jerusalén y el pueblo lo vitorea, lo aplaude. Dicen, bendito el que viene en el nombre de David. Ellos reconocían que ese era el linaje de David. Ellos dieron y aplaudieron en un desfile apoteósico al que consideraban su libertador y su rey. Y esperaban que ese Jesús les quitara en primer lugar la esclavitud que Roma les imponía. En segundo lugar, que los llevara a un momento de gloria como David lo hizo. Y que instalara un gobierno de paz. Pero ese Mesías, en su primera venida, no haría eso. En su primera venida, la profecía decía que el Mesías, entre otras cosas, reclamaría sus principios, su filosofía, su credo. Como por ejemplo, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Oh, entonces vamos a seguir siendo servidumbre de los romanos, dijeron los judíos. Entre otras cosas, él dijo que su gobierno era espiritual. Y ellos reclamaban un gobierno físico porque no aceptaban tampoco a Herodes. Y por esas razones y otras 10, rechazaron el señorío de Cristo como Mesías príncipe. No lo aceptaron. Y ante tan grande frustración, prefirieron crucificarlo antes que aceptar esa verdad. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Mateo capítulo 10? Que en esa primera venida, nuestro Señor Jesucristo advirtió que en efecto Él no venía a traer paz. Él no venía a traer progreso económico y que tampoco traería justicia a este mundo. Él dijo que en su primera venida instalaría un gobierno que no era de este mundo, que sí daría paz, pero no como el mundo la da, y que su muerte catapultaría su segunda venida. En su segunda venida sí haría todo lo que se esperaba del Mesías príncipe, pero no en su primera venida. No sé por qué los judíos decidieron ignorar toda la profecía y solo abrazar parte. ¿Por conveniencia? Pues quizá. ¿Por ceguera, por dureza de corazón? Creo que más eso. Necedad. Como muchos hoy día, reconociendo que el Evangelio es la verdad, que Jesucristo es la verdad, que Jesús es Dios, muestran simpatía, pero no se rinden a su señorío. Bueno, en nuestro tema de hoy, nuestro Señor advierte que no solo no vino a traer paz, sino que además advierte en mayúsculas
que vino a traer división, disensión, pleito y a veces irreconciliable. Y lo más preocupante o desconcertante es la palabra correcta, con la familia. Les dice a sus discípulos, quienes están siendo entrenados para formar la entidad más portentosa que la humanidad ha conocido. Esa entidad es la Iglesia de Cristo. Esa institución es la plataforma espiritual para su segunda venida. Les dice a ellos que en su filosofía de gobierno deben tener claro que seguirlo a él puede significar muchas veces división en la familia cercana. Diría mejor aún, en la familia nuclear. Y claro, eso suena como desconcertante, porque yo creí que buscar al Señor Jesús me traería tranquilidad, paz, reconcilio con la familia y que todo sería mejor. En este capítulo advierte, no siempre. Habrá ocasiones en donde significará todo lo contrario. Y por eso, nuestro estudio de hoy se titula Causa de división. Vayan al capítulo 10 de Mateo. Corroboren que no es mi interpretación. Capítulo 10, Mateo, verso 34. ¿Lista su Biblia? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su papá, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por favor, oren conmigo. Señor, te ruego que obres un milagro en este momento mientras estudiamos tu palabra, para que podamos, uno, entender que no hay motivo en este mundo que pueda estar por encima de tu nombre, y que podamos nosotros amarte por encima incluso de nuestra familia nuclear. Que podamos tener muy, muy en claro que aquellos que se ven obligados a tomar una decisión y optan por la familia, no son dignos de ti. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Lamentablemente, la brecha entre creyentes y parientes incrédulos a veces se vuelve tan irritable que se vuelve irreconciliable. Dije lamentablemente.
Claro está que la causa no son problemas familiares o frivolidades entre hermanos o padres e hijos. Aquí el punto, aquí la brecha es la causa del Evangelio. Nuestro Señor está advirtiendo que si alguien se ve obligado a decidir entre sus padres, entre sus hermanos, entre su esposa, entre sus hijos o Cristo, que quienes deciden por la familia no son dignos de Él. El Evangelio narra al menos 2 ejemplos específicos de eso. 2 candidatos al discipulado que de hecho estaban entusiasmados con ser parte del grupo. Cuando nuestro Señor les dijo que debían dejar los compromisos de familia, ellos dijeron: no, hasta ahí no llega nuestro compromiso con Cristo. Y el Señor dijo: pues pueden largarse. Voy a citar ejemplos de la vida diaria porque hasta aquí creo que he estado teorizando. No digo que he estado haciendo mal. De hecho, la teoría es el fundamento doctrinal. Pero ha sido más bien información teórica. Para entender mejor el asunto, ahora voy a ilustrarlo con ejemplos prácticos. Hay cónyuges, esposos o esposas que no dan el paso de fe porque sienten miedo a lo que su pareja dirá. Dicen cosas como esta: es que a mí me gusta el Evangelio. Me encanta venir a la iglesia y comparto lo que ahí se estudia, pero mi pareja o es agnóstica, atea o de cualquier otra religión. Y cada vez que yo vengo, me muestra desagrado. Me hace sentir que no le dedico tiempo y ahí empiezan las discusiones, los caprichos, los gritos. Y para llevar la fiesta en paz, mejor me quedo con él o con ella. Yo creo, dicen en su ilusoria imaginación, yo creo que Dios me entiende, sabe mi corazón, Dios es bueno y pues ni modo. No hay ningún ni modo, y según la Biblia el único que se entiende es usted. Porque si usted prefiere a su pareja antes que al Señor Jesucristo, Él dice en este pasaje, ya lo han leído, que usted no es digno de Él. Tan simple como eso. Significa que usted lo ama o la ama más a su pareja que al Señor Jesucristo. Y que en ese punto en donde usted ha tenido que decidir, su pareja o el Señor, ganó su pareja. Y si su pareja ganó, usted no es digno de Él. Oiga, pastor, ¿qué me está sugiriendo? ¿Que la deje, que lo deje, que arruine mi matrimonio? Yo no le sugiero nada que aquí no se esté diciendo. Él dice que si usted no decide por la causa de Cristo, usted no es digno de Él. Digno o digna. De ahí que debo preguntar a todas las esposas, esposos, hijos, padres, hermanos:
que titubean, que tiemblan, que sienten su fe confrontada. ¿En serio no han entendido que ustedes no tienen una fe auténtica? Ustedes no tienen una fe genuina, porque su amor por su familiar está por encima de su amor por Cristo. Eso significa que no existe amor por Cristo. Y consecuentemente lo que ustedes practican es una especie de juego religioso, pero no una fe auténtica. Voy a poner un segundo ejemplo. Vino un chico, tal vez 25 años tenía para entonces. Se veía muy listo, muy educado. Él vino por el ministerio de voleibol. Y 1, 2 o 3 veces cuando jugamos en contra, al terminar, antes o después, se me acercaba con una personalidad muy extrovertida, muy carismático. Y siempre en esas veces el tema era algo del sermón. Y me preguntaba y se veía sed de conocer más. Y como era muy listo, creo que en esas semanas él investigaba para volverme a preguntar. Cada vez que lo vi sentado, estaba con su rostro como una esponja, sus ojos muy abiertos, como un universitario deseoso no solo de pasar la materia, sino de volverse diestro en la materia. Esa era su actitud, al menos mi impresión. Dejé de verlo. De pronto nos vimos por ahí y de inmediato él corrió donde yo estaba y amabilísimo, educado, y bueno, hasta me abrazó y me dijo: qué gusto verlo, pastor. Y claro que le dije: ¿qué pasó? Ya no te vi en la iglesia. Ah, me dijo. Yo creo que puedo contarle, me dijo. Mire, desde que empecé a llegar, empezaron los pleitos con mi papá. Me dijo que me iba a quitar el carro. Pero mi papá me ha quitado el carro por todo y por nada, me dijo. Entonces yo pensé: esta es otra locura del viejo. Y papá me dijo: no es nada, el bolo es, me dijo. Pero le estaba haciendo lado a mi mamá. Mi mamá sí es muy religiosa, me dijo. Sí, pero yo esperaba que eso iba a pasar, como ha pasado un montón de cosas de las que he hecho en mi vida. Novias o tonterías. Pero a los días mi mamá también, que ya no querían esperarme para la cena, que me ignoraban la conversación, que me daban la espalda. Mi hermana empezó a decirme traidor. Y la verdad, pastor, es que me empecé a sentir incómodo. Esto de ir a estudiar la Biblia, me dijo, era como irme a buscar líos. Y yo sí estaba bien, a mí sí me gustaba, pero ya bastantes líos me meto por mí mismo que por la religión que ni entiendo. Así es que para llevar los asuntos y ser un buen hijo, les dije: está bien, no voy a ir más. Y ya no voy más. Yo me había comprometido, me dijo, a seguirlo ahí en internet y ahí estudiar, pero... vinieron los exámenes y ya
Ahora que lo veo, quizás vuelvo a seguirlo, me dijo. Yo aproveché y le dije, deberías estudiar 2 o 3 pasajes que tienen que ver con la familia. Por supuesto, este era uno. El chico que no quiso seguir a Jesús por sus papás era otro pasaje que le di. Pero estos 2 ejemplos describen perfectamente bien lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Prefieren a la familia que a Cristo. No son dignos del Evangelio. Oiga, pastor, ¿y qué quiere usted? ¿Que dejara la familia, que renunciara a ella? Por favor, el amarillismo de preguntarme qué quiero yo es absurdo. Porque si quieren hacer un reclamo, háganselo a quien escribió esto. Él es el que dice que no son dignos. Yo solo soy un instructor repitiéndolo. Aunque debo acotar, he visto no pocos casos de conversiones genuinas en donde con el correr de los días la pareja inconversa, los papás inconversos, los hijos inconversos, debido al cambio milagroso del que hizo la profesión de fe, debido a los milagros que el Señor está obrando en las vidas de él o de ella, estos parientes inconversos, estos parientes que mostraron aversión, enemistad, empiezan a mitigar su ira al ver el cambio. Y algunos se convierten al Evangelio. Y lo he visto cantidad de veces. Esposos difíciles que de repente aparecen y vienen a los pies del Señor y se vuelven sumisos a la esposa y a Cristo. O esposas igual, hijos. Les digo cantidad de veces en todos los ejemplos. Pero debo advertir que también he visto el otro extremo. No tan recurrente, pero lo he visto. No puedo olvidar, y no creo que haya sido una conversión no genuina, creo que era genuina y que con los años no pudo con la presión. Hablo de aquel chico a quien una de esas veces llorando se me acercó y dijo: ay, mi mamá, pastor, por favor, ore por ella. Y por cierto, no era una familia muy próspera económicamente, porque el único que trabajaba en esa familia era él. Él ayudaba a su mamá. Y fue en un culto de oración que él me dijo: ¿sabe que mi mamá no me quiso recibir el dinero para la comida? Y solo de ahí comían. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, me dijo que si yo me había vuelto evangélico, prefería no comer. Y que prefería verme como un borracho tirado en la calle antes que con una Biblia bajo el brazo. Y oiga lo más trágico, se le cumplió el deseo a la señora. Porque tiempo después
quien lo trajo a la iglesia me dijo que estaba así. Bendito Dios, este mismo hermano que lo trajo lo ayudó, sirvió de instrumento para restaurarlo, y entiendo que su vida fue totalmente restaurada, pero no con su mamá. Hasta donde escuché, ella murió en una relación totalmente rota con su hijo, mientras él era alcohólico. Bueno, ya estaba advertido por el Señor Jesucristo. Ahora, qué bendición aquellos de ustedes que han nacido o que son parte de un hogar cristiano en donde todos aman al Señor y sus batallas son diferentes. Qué bueno. Den gracias a Dios, cultiven eso, cuídenlo, porque hay muchos que no tienen el privilegio. Hay muchos que al regresar este mediodía a casa van a encontrar una pareja haciendo berrinche, fastidiando y siendo enemigo de la causa del Evangelio. Ah, solteros, si tan solo una pizca de entendimiento tuvieran, no estarían enredándose con una pareja que no ama al Señor, porque sabrían que van en pos de la desgracia y la tristeza. Pero en fin, dice el final de este capítulo que cualquiera que no toma su cruz y lo sigue, saben que, noten, cuando nuestro Señor dijo esto, Él todavía no había tomado su cruz. Entonces, la expresión tomar su cruz ya venía de la antigüedad y significaba una carga difícil de sobrellevar. Tan difícil que cuando nuestro Señor iba por la vía dolorosa, un hombre vino a ayudarle, porque humanamente en sus fuerzas ya no podía con la cruz. Igual nosotros, habrá alguna cruz que vamos a tener que cargar, que sobrellevar. Bendito Dios, su palabra dice que usted y yo no necesitamos esperar a un Simón de Cirene a que venga a ayudarnos, porque dice Él en su palabra que Él no va a permitir en nuestras vidas una carga más difícil de la que podamos sobrellevar. Y dice que su Espíritu está acá para ayudarnos a sobrellevar esa carga. Entonces, cualquiera sea, ya estamos bajo promesa. Pero tristemente, algunos se aferran a esta vida no entendiendo que pierden lo que está en esta vida y la vida eterna. Se aferran a ese matrimonio que yo me preguntaría, ¿tanta felicidad les da? ¿Tanto amor les prodigan? Se aferran a esa relación, cualquiera sea, creyendo que eso es lo que les dará estabilidad. Pierden la estabilidad, pierden la paz en esta vida y en la vida eterna. Pero dice más adelante lo contrario. Pero aquellos que deciden perder su vida, la hallarán. ¿Qué es eso de perder su vida? Negarnos a nosotros mismos por la causa del Evangelio. Que quienes decidamos hacer eso, Él nos devuelve esta y nos da la vida eterna. Es asunto de fe.
¿A quién usted quiere creer? Vamos a orar.